si lo hacemos de esa forma, bien, bueno. Vamos a ver el capítulo 2 hoy. Está relacionado en cierta forma con lo que vimos en el capítulo 1. Nada más que vamos a enfocar más en las funciones, los roles de los bancos centrales modernos. Fundamentalmente, la clase pasada vimos lo que eran los roles, están relacionados con el diseño y con la ejecución de la política monetaria. En este caso vamos a apuntar más a otro rol que también es muy importante, quizás diría complementario, que es el de perseguir la estabilidad financiera. Vamos a definir esas cuestiones y vamos a ver algunos puntos que están relacionados a eso. Vamos a hablar algo de independencia del Banco Central, ya algo comentamos la clase pasada, nada más que lo vamos a apuntar específicamente en la Argentina. Vamos a hablar de la política pública, la estabilidad financiera, entonces, cuál es el interés que tiene el gobierno en que haya estabilidad financiera y cuáles son las consecuencias negativas de lo contrario, la inestabilidad financiera. Luego vamos a ver lo relacionado con el marco legal del sistema financiero argentino. Vamos a ver las principales leyes que rigen el comportamiento del sistema. Estas son la Ley de Entidades Financieras y la Carta Orgánica del Banco Central. Por último vamos a hablar un poco del régimen monetario y cambiario, ya lo vimos un poco la clase pasada, no vamos a abundar mucho, y sí, vamos a profundizar un poco en el análisis del sistema financiero en Estados Unidos, habida cuenta de que la Reserva Federal no solamente es el banco central de ese país, sino también diríamos que tiene una importancia absoluta en términos globales, dado que al estar todos los mercados interconectados entre sí, claramente tienen una interconexión fundamentalmente con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Pero esto lo vamos a dividir en dos clases, claramente no vamos a poder abarcar todo en la clase de hoy. No obstante ello, el material que ustedes tienen subido al sitio, tanto este PowerPoint como el material de lectura, es completo, tiene todo el capítulo 2, que insisto, no vamos a desarrollar todo en el día de hoy. Bien, la primera pregunta que nos deberíamos hacer para entrar en materia es: ¿por qué los bancos necesitan un banco central? ¿Cuál sería el motivo por el cual las entidades necesitan un banco central? Hay varias cuestiones. Una de ellas está relacionada con lo que se llama la vulnerabilidad del sistema financiero. Cuando vimos un poco esta cuestión de los intermediarios financieros, hablamos de algunas características propias de los intermediarios, y eso tiene que ver con, por ejemplo, el descalce de plazos que tienen en la cartera activa y la cartera pasiva. Esto es, los bancos usualmente toman a corto plazo y prestan a plazos más largos, aprovechando, como vimos en la clase pasada, la estructura temporal de tasas de interés, que normalmente tienen una pendiente, ¿sí?, empinada. Es decir, mientras menor sea el plazo, menor es la tasa de interés y viceversa. Esto obviamente genera un problema en las entidades. ¿Por qué? Porque si los depósitos son de corto plazo y los préstamos son de largo plazo, cuando los depositantes eventualmente se pudiesen asustar y fuesen a retirar todos juntos esos depósitos, la verdad que la plata no va a estar disponible para devolver
a cada uno de los depositantes. ¿Por qué? Porque esta plata va a estar prestada. Y va a estar prestada a un plazo más largo, con lo cual se puede producir un problema de iliquidez en la entidad financiera. Esto es, no poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos contractuales adquiridos. Este es uno de los principios de la vulnerabilidad del sistema financiero. No hay que confundir iliquidez con insolvencia. La cuestión de la solvencia va por otro carril totalmente distinto. Si bien obviamente tienen interrelación, dado que en general una crisis de liquidez probablemente genere en el mediano plazo una crisis de solvencia en la entidad. La solvencia está básicamente relacionada con la ecuación patrimonial. Esta es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. En general, el activo es superior al pasivo y por ende, la diferencia son los recursos propios de la entidad. Ahora, ¿qué pasa si en algún momento determinado del tiempo, en una crisis o lo que fuese, el activo cae estrepitosamente de precio y la entidad pasa a tener un patrimonio negativo? Es decir, no es suficiente el activo para poder cumplir con todos los compromisos asumidos que están reflejados en el pasivo. Por ende, ahí sí tendríamos un problema de solvencia y ahí tendríamos que tomar algunas decisiones que todos estos puntos los vamos a profundizar tanto en el capítulo de regulaciones prudenciales como en el capítulo de crisis bancaria. Bien, este descalce está también relacionado con la posibilidad de contagio entre entidades financieras. Es decir, lo que se denomina el principio de la profecía autocumplida. Supongamos que todos los que estamos acá en el chat tenemos plata depositada en el Banco Facultad. Y en un momento del tiempo, todos juntos decidimos ir a buscar la plata. Obviamente esa plata hoy que no va a estar. ¿Qué es la profecía autocumplida? Supongamos que todos nosotros, en una conversación, decimos que me parece que el Banco Facultad tiene problemas de liquidez, tiene problemas de solvencia y tiene altas chances de quebrar. ¿Qué es lo que hacemos dentro de 5 minutos? Nos levantamos, terminamos el café y vamos al banco y hacemos cola para que nos devuelvan el depósito. Es lo que se llama la profecía autocumplida. Si todos los depositantes decimos que el banco va a quebrar, la verdad que el banco quiebra. ¿Por qué? Porque vamos todos y hacemos una corrida. Y esto es contra un banco en particular. Ahora, ¿qué pasa si los depositantes de otros bancos ven este comportamiento? Y empiezan a tener miedo que en el resto de las entidades se dé un comportamiento parecido. Eso es lo que denominamos el riesgo de contagio entre entidades ante la potencialidad de una corrida bancaria. Y por último, recuerden que, para amplificar el problema, recuerden que vimos en la clase pasada que una de las características de los intermediarios financieros estaba relacionado con una alta proporción de los fondos que manejan, que son de terceros. Y la relación deuda-patrimonio, es decir, el nivel de apalancamiento, el leverage, es sumamente elevado. Habíamos visto algún número en el sistema financiero argentino que era 7 veces. En el mundo está más cerca de 15 veces. Lo cual, eso también genera todo un problema. ¿Por qué? Porque si el activo de una entidad, producto de haber asumido posiciones riesgosas, cae de precio, muy rápidamente este activo no alcanza para pagar ese pasivo. Por eso hablamos de generar un riesgo de solvencia en la entidad. Por todas estas cuestiones, y seguramente algunas más, es necesario que existan los bancos centrales. Woodhart es un estudioso de la materia, una persona que fue director del Bank of England, es decir, el Banco Central de Inglaterra,
lo sintetiza de alguna forma al problema, hablando de la naturaleza del depósito bancario. Y esto tiene que ver con la preferencia que tienen los ahorristas y los tomadores de préstamos de buscar este tipo de productos en las entidades financieras y no, por ejemplo, en el mercado de capitales. Doña Rosa, es muy probable que le sea mucho más fácil, más simple, más útil realizar un depósito en una entidad financiera, ¿sí? Estamos hablando de depósitos de montos pequeños, y seguramente a la pyme de acá a la vuelta le va a ser mucho más fácil de obtener fondos pidiendo los préstamos en un banco y no realizar una emisión en el mercado financiero, mercado de capitales, que tiene sus bemoles. No digo que no se pueda hacer y no digo que no se estén dando pasos agigantados para que se democratice de alguna manera el mercado de capitales, pero todavía eso no ha sido una generalidad. ¿Por qué entonces los ahorristas y los tomadores de crédito prefieren interactuar con el banco? Por un lado, por los costos de obtención y evaluación de la información sobre la solvencia de los deudores. O sea, los bancos les resulta muy simple por esa relación de largo plazo que mantienen con sus clientes, especialmente con los deudores, conocer su comportamiento, y de hecho que una de las funciones principales del sistema financiero es el monitoreo de esos créditos, es decir, dar señales hacia los agentes económicos respecto de la solvencia y el cumplimiento de los tomadores de crédito. Por ende, y yendo a la parte de fondeo, habíamos dicho que doña Rosa de alguna forma simplifica realizar un depósito a plazo fijo en una entidad financiera. ¿Por qué? Cuando doña Rosa lleva sus 100.000 pesitos a la entidad financiera, y ella sabe cuánto es lo que le van a pagar. ¿Por qué? Porque ella negocia con su agente que lo atiende la tasa, el plazo, y ella multiplica directamente el capital por razón por tiempo sobre 100 por unidad de tiempo. Sabe exactamente cuánto es lo que el banco le va a devolver al vencimiento. La doña Rosa no te va a pedir un peso más de lo que le corresponde, pero tampoco te va a pedir un peso menos. Es decir, es un certificado de depósito sobre una base de valor nominal fijo. Y para calzar ese modelo, las entidades financieras lo que hacen básicamente es otorgar préstamos bajo esa misma modalidad. También una base nominal fija. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que los depósitos la entidad financiera lo tiene que honrar. Los préstamos, dependiendo la situación y dependiendo de el análisis de riesgo crediticio, dependiendo de la economía, dependiendo de un montón de factores, los deudores pueden cumplirlo, pueden cumplir básicamente con lo convenido contractualmente con la entidad financiera, o pueden no poder hacerlo, o no querer hacerlo. ¿Sí? En un caso no pago porque no puedo, en otro caso no pago porque no quiero. Si bien el nivel de carácter del deudor es distinto, la realidad es que el efecto sobre la cartera de la entidad es exactamente igual. Entonces, esta combinación donde el pasivo tiene una evaluación cierta y el activo una evaluación incierta, porque depende de este tipo de cuestiones, puede llevar a las corridas bancarias. Y ahí este efecto de bancos, de plata que sale de bancos sospechados como más problemáticos hacia bancos reputados como más seguros, tiene un efecto adverso en la economía. Ni que hablar de cuando
esta corrida bancaria se generaliza y ya no sale la plata del banco malo al banco bueno, sino que sale de cualquier banco fuera del sistema, como ocurrió en la Argentina allá por el año 2001. Ahí se genera una pérdida de riqueza de los depositantes, disrupción del sistema de pagos y obviamente destrucción de crédito. Esto es un cóctel explosivo para cualquier producto bruto de cualquier país. Por ende, para que no ocurra una situación de ese tipo, o por lo menos, vamos a poner nuestros términos, para que se mitigue el riesgo de ocurrencia de una crisis de esta naturaleza, ¿sí? Porque evitar la crisis es imposible por cuanto forma parte de la naturaleza del negocio bancario. Entonces, lo que trata de hacer el Banco Central es mitigar los riesgos de ocurrencia de este tipo de crisis para, obviamente, evitar los impactos fuertemente negativos que estos tienen. Imagínense si en una situación como la que viene viviendo Argentina hace 1, 2, 3 años atrás, quizás, cuando uno mira las estadísticas de Producto Bruto y ve fundamentalmente que venimos de recesión en recesión, y cuando hay alguna expectativa medianamente razonable de una recuperación en el corto plazo, viene el coronavirus y borra por completo cualquier tipo de posibilidad en el corto plazo. Si el sistema financiero no hubiese estado sólido, no hubiese estado líquido y solvente como estuvo, realmente la crisis hubiera sido casi terminal. Es muy probable que el gobierno anterior quizás no hubiese terminado su mandato y probablemente este gobierno no tendría las herramientas que mal o bien puede disponer para intentar enderezar el rumbo producto de estas crisis externas, y Argentina le agrega el problema interno, que es realmente complejo en ese punto. Bien, hablemos de los bancos centrales modernos, cuáles son los roles y los objetivos que tienen. ¿Por qué hablamos de bancos centrales modernos? Porque en la banca central tradicional, básicamente el modelo era el de preservar el valor de la moneda, por ende, buscar todas las herramientas posibles para que el diseño y la ejecución de la política monetaria sirva a los objetivos del país. A partir de las crisis que recurrentes, no solamente tuvo Argentina, para que se den una idea, vamos a profundizar en el capítulo de crisis. Desde el año 70 hasta 2014, que fue la fecha de un trabajo que hicieron unos tipos de una universidad de Estados Unidos, se detectaron algo así como 170 eventos de crisis financiera en el mundo. Claramente no son todos de Argentina, ¿sí? Los argentinos creemos que tenemos el patrimonio de la crisis, pero en este caso lo compartimos con muchos otros países, incluido Estados Unidos. Ni que hablar con la crisis del año 2008. Entonces, en la banca central moderna los objetivos van más de lo macro a lo micro. Cuando hablamos de los objetivos macro, hablamos más de política monetaria, como vimos en la clase pasada. Hablamos de estabilidad financiera, que es lo que vamos a ver básicamente en esta clase. Hablamos de supervisión y regulación de las instituciones más grandes. También lo vamos a tocar brevemente acá, vamos a profundizar cuando veamos las regulaciones prudenciales. Esto tiene que ver con los bancos, las entidades financieras que son lo que se llama demasiado grande para caer, en inglés es too big to fail. Hoy se le llama entidades sistémicamente importantes. Es decir, entidades que, si llegan a tener algún problema, comprometen de manera importante el funcionamiento de todo el sistema financiero. Por lo tanto, tienen que tener un tratamiento especial. Y por último, la supervisión y regulación de las instituciones más pequeñas, es decir, va de lo más macro a lo más micro, los objetivos del Banco Central, como lo pueden ver acá en la figura.
El tema de la estabilidad financiera, sobre todo a partir de la crisis del 2008, antes no era que se había dejado de lado, sino un objetivo que estaba dentro de los distintas metas de los bancos centrales. Pero a partir del 2008, y viendo los impactos que tuvieron en general en todas las crisis, ese objetivo tuvo, si se quiere, una priorización superior a la que venía teniendo. Y pasó a ser de interés público, es decir, que las políticas públicas no solamente apuntan a que el sistema financiero funcione adecuadamente, que el Banco Central diseñe y ejecute una política monetaria de manera eficiente, sino también que el sistema sea estable, el sistema mitigue los riesgos de ocurrencia de una crisis. Para hablar de estabilidad financiera, por ahí es mejor definirlo por el adverso, es decir, ¿cuál es el concepto de la inestabilidad financiera? Básicamente, una inestabilidad financiera, hay tres criterios básicos que son generalmente coincidentes en la determinación de la misma. Primero, cuando hay un set de activos que divergen de los fundamentos. Esto es, que haya una o más burbujas en la economía. Por otro lado, que el mercado de crédito y la disponibilidad, obviamente, de esos créditos esté distorsionada. ¿Por qué? Y puede estar distorsionado por la regulación, puede estar distorsionado por las decisiones crediticias que toman las entidades financieras. Y por último, que haya un gasto agregado en la economía que esté desviado sustancialmente de la capacidad de producción de dicha economía. Esto es, gastamos mucho más de lo que ganamos. Con lo cual, ahí tenés varias cuestiones. Primero, que tenés una disponibilidad de crédito muy grande, ¿sí? Hay una expansión del crédito muy grande y no necesariamente a los buenos deudores. Por otro lado, estos malos deudores que acceden a montos crediticios importantes, lo que hacen es gastar de más. Y probablemente esa combinación lleve a que ese gasto en exceso genere burbujas de precio en algunos sectores, caso de los inmuebles, por ejemplo, que es muy sensible a la oferta crediticia en un país. En este sentido, y desde la política pública, hay dos dimensiones a través de la cual buscar la estabilidad financiera. Primero, prevenir la inestabilidad. Es decir, si un país tiene un escenario económico que tenga una inflación baja y estable y que tenga un sostenido crecimiento económico, la probabilidad de que ocurra una recesión en la economía o un evento que ponga en riesgo al sistema financiero es baja. Obviamente, en un país que tenga alta inflación, que tenga recesión, etcétera, etcétera, esta probabilidad aumenta sustancialmente. Pero en muchos casos, como este, Estados Unidos venía con un crecimiento histórico, es el ciclo económico más largo de la historia. El ciclo de crecimiento económico más largo de la historia, que se dio a partir de la crisis del 2008, 2009, empezó en 2010 y llegó al 2020. Con una inflación totalmente controlada, estable. Y vino un bicho y se metió en el mercado y hoy lo que tiene Estados Unidos es una recesión. Cuando uno mira los números de la economía son espantosos. 10 millones de tipos pidiendo laburo, 700.000 puestos de trabajo destruidos en el mes de marzo. En el mes de marzo, imagínate lo que va a ser abril. Hay una realidad también. Se supone que este es un evento
es transitorio. Se supone que en algún momento vamos a encontrar la vacuna para este bicho y vamos a poder de a poco, todas estas restricciones, poder liberarlas y la capacidad de producción de las empresas y los países está intacta. Acá no ocurrió una guerra, como fue la Segunda Guerra Mundial, acá no ocurrió un cataclismo donde se destruyeron las fábricas, donde se destruyeron las rutas, donde se destruyó la infraestructura y hay que volver a hacer todo de nuevo. Acá está todo listo, lo que falta es que la gente pueda salir de su casa y ir a laburar. Probablemente por esa es un poco el análisis de quienes creen que esto puede de alguna forma resolverse más rápido. Entonces, la primera dimensión es en la prevención. Pero ¿qué pasa si, como en este caso, por más prevención vino un cine negro que nadie esperaba y allá estamos, en medio de una violenta recesión? La estabilidad, la política pública respecto a la estabilidad financiera tiene que ver también con el manejo de las consecuencias, una vez que los mercados se vuelven inestables. Es decir, utilizar todas las herramientas básicas para ayudar a aliviar todas esas presiones de liquidez y fundamentalmente recuperar la confianza de depositantes, de tomadores, de inversores, de empresarios, para de esta forma hacer que los impactos negativos de la recesión no sean tan graves como podrían ser en otro contexto. Vamos a ver en la clase que viene cuáles son los instrumentos de política monetaria tradicionales de la Reserva Federal de Estados Unidos, y vamos a ver también unos cuantos que se empezaron a aplicar a partir de marzo del 2020. Es decir, los bancos centrales estuvieron a la altura de la circunstancia, poniendo toda la disponibilidad de herramientas posibles para intentar resolver esta crisis que pinta para ser bastante gravosa para las economías en general. Bien. Acá hay algunos aspectos también que hay que contemplar en cuanto a qué importancia le da el Banco Central a este objetivo de estabilidad financiera. Por un lado, hay que ver cómo este objetivo de estabilidad puede afectar los incentivos del banco y la interacción con otras metas. Es decir, si pongo demasiado foco en la estabilidad financiera y hago un sistema que sea bulletproof, digamos, es muy probable que ese sistema no le sirva en general a la economía para poder tener financiamiento adecuado. Recuerden que el crédito en la economía es la sangre del crecimiento económico. Y si por esto de la estabilidad los reguladores son inflexibles y muy estrictos, es probable que no tengamos inestabilidad financiera, pero no tengamos crecimiento económico tampoco. Y esto tiene que ver con cómo este objetivo de estabilidad financiera puede ser percibido tanto por el público como por los inversores. Sí hay una aproximación muy importante en este aspecto, si hay una regulación muy importante, si hay cualquier cosa, mecanismos de salvataje de las entidades financieras en todo sentido, es muy probable que esto pueda incrementar lo que se llama el riesgo moral. Como dice ahí, riesgo moral, en inglés es moral hazard, es una frase que la vamos a ver en reiteradas ocasiones dentro del dictado. Moral hazard significa que si los banqueros y los depositantes y los tomadores de crédito piensan de que el Estado va a salvar, el Banco Central que fuera, va a salvar a las entidades financieras, probablemente asuman riesgos mucho mayores a los que estarían dispuestos a hacerlo de no estar esa posibilidad. Y por otra parte, y relacionado con el punto 1, habría que ver si una actividad
muy intensa en cuanto al objetivo de estabilidad financiera, no termina poniendo de alguna manera presión en las distintas variables económicas, ya sea la tasa de interés, ya sea el tipo de cambio. Ejemplo, ¿qué pasa si por esto de la estabilidad financiera el Banco Central pone criterios muy estrictos para el otorgamiento de crédito? Es probable que mucha gente quede fuera de, de esa posibilidad. Con lo cual, eso va a impactar sin duda en la tasa de interés. Van a quedar dos tasas, digamos, la tasa del que accede y la tasa del que no accede. Va a haber dos mercados totalmente distintos. Y desde el punto de vista del agregado del crédito en la economía, no es bueno que eso ocurra. Vamos a ver también la clase que viene algo que tiene que ver con la inclusión financiera y todo lo bueno que eso trae para el desarrollo económico de un país. Esto que estamos diciendo sería en contrario a ese objetivo. La estabilidad financiera, como decimos, puede tener potenciales conflictos con los otros objetivos tradicionales. Ejemplo, ¿qué pasa si cuando el Banco Central decide ajustar sostenidamente la política monetaria? Esto es, ¿qué pasa si la Reserva Federal o cualquier otro banco central, en una circunstancia como la actual, donde hay una crisis en potencia, en vez de relajar las condiciones monetarias, sube la tasa de interés para mantener el nivel de spread de las entidades financieras? Es muy probable que eso produzca un efecto muy fuerte de caída en los bonos del sector público o del sector privado. Con lo cual, en vez de resolver el problema, lo que estamos haciendo es amplificando ese problema simplemente con la idea de privilegiar la estabilidad financiera por sobre las políticas monetarias. Es decir, tanto la política monetaria como la política de estabilidad financiera tienen que estar absolutamente relacionadas. Recuerden, son complementarias y para que ambas sean efectivas, una depende de la otra. Es cierto que la política monetaria es la que miramos prácticamente todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre esa política es donde se toman todas las medidas, como vimos en la clase pasada, y analizamos los mecanismos de transmisión y todo eso. Pero, en parte, el Banco Central puede ser eficiente en ese aspecto porque tiene por detrás una política de estabilidad financiera que deja tranquilo a los agentes económicos y pueden analizar adecuadamente los objetivos de política monetaria. Ahí tenemos un ejemplo, pero bueno, básicamente lo mismo que veníamos diciendo. Vamos a pasar a ver ahora el marco legal del sistema financiero en la República Argentina, donde vamos a también, esta es una materia donde el nivel de conocimiento se va a ir acumulando. Es decir, vamos a utilizar todos los conocimientos desde el capítulo 1 en adelante en los siguientes capítulos. Por eso es bueno llevarla al día, por eso es bueno tratar de entender todos los conceptos, porque así es mucho más fácil luego relacionar. Para ver el marco legal del sistema financiero, vamos a la ley 21.526. Tengo algunas filminas, pero me parece más apropiado, porque probablemente ustedes no la tengan a mano, vamos a compartir el archivo de la ley en particular. Vamos un segundo.
por acá. Ahí estamos. Este es esto está tomado del sitio del Banco Central. Lo tenemos puesto también en el sitio web nuestro, pero me parece que está la del año pasado. De todas formas, no cambió ni la ley de entidades financieras que vamos a ver, ni la carta orgánica. Acá en el índice tenemos, por un lado, la carta orgánica del Banco Central, que eso lo vamos a ver la clase que viene, y vamos a la 21.526, ley de entidades financieras, en la página 23. Obviamente vamos a ver algunos de los artículos más importantes, no vamos a ver todos. Así como vemos en general esta materia desde distintos ángulos, también lo vamos a hacer con la ley de entidades financieras, porque la ley de entidades financieras tiene una estructura con distintos puntos en particular. Lo que vamos a ver en estos casos, y en este capítulo, es la parte organizativa del sistema financiero. Son todos los artículos que están relacionados con el funcionamiento de las entidades, del sistema financiero en general, y los distintos puntos en particular al respecto. Luego, esto es, acá vamos a ver desde el artículo 1 hasta el artículo 33. Después tenemos el 34, 35 y 35 bis, que no lo vemos acá, y sí del 36 hasta el 44, más o menos, hasta el 43 o 44. El resto, lo que es el 35, el 34, el 35 bis, lo vemos en el capítulo de crisis bancaria. ¿Por qué? Porque es el mecanismo donde el Banco Central utiliza para resolver los casos de crisis de solvencia y o liquidez de las entidades financieras en particular. Por eso creemos conveniente verlo más relacionado con las crisis bancarias. Y los últimos artículos de la ley están relacionados con los mecanismos de liquidación que tiene la entidad financiera que son distintos a la ley de quiebra, que en general cualquier entidad común, cualquier empresa, está sujeta a, o sea, cualquier sociedad que vaya a un proceso de quiebra se rige por la ley de quiebras. Las entidades financieras se rigen por lo previsto en esta ley. La verdad que no tiene mucho sentido profundizar en ese punto, vamos a ver algunas cosas simplemente allá cuando veamos el capítulo de crisis, pero por ahí uno dice, che, no vimos todos los artículos de la ley. Sí, no tiene mucho sentido ver un proceso de quiebra, simplemente vamos a ver cuáles son las consecuencias que esto tiene y cómo se puede resolver, que es lo más rico al respecto. Esta es una ley muy particular, es una ley que fue sancionada originalmente en el año 1977 y como tal, como fue promulgada en época de una dictadura militar,
esto estuvo muy en jaque durante el gobierno del matrimonio Kirchner, y en general todos creíamos que la iban a derogar, iban a promulgar una nueva ley de entidad financiera. Amenazaron en algunos casos, el diputado Heller había, por ejemplo, propuesto una ley al respecto, pero la realidad es que al final no ocurrió eso. Por lo tanto, todavía lo tenemos ahí, y lo que sí se cambió fue la Carta Orgánica del Banco Central, como ya vamos a ver, allá por el año 2012. En cuanto a la estructura de la norma, vamos a ir viendo los puntos en particular. Tenemos por un lado el ámbito de aplicación, donde dice que quedan comprendidas, este sí lo vamos a leer y después lo vamos a desmenuzar un poco. Y se quedan comprendidas esta ley en sus normas reglamentarias las personas y las entidades, personas físicas y las entidades públicas o privadas, oficiales o mixtas, de la nación, de las provincias y municipalidades, que realicen intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros. A ver. Entonces, ¿qué quedan comprendidas en la ley y las normas reglamentarias? Habla de personas físicas y entidades. Y cuando habla de entidades, habla de entidades privadas o públicas, oficiales o mixtas, de la nación, las provincias o municipalidades. Ejemplo, entidades privadas, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Macro. Públicas, Banco de Córdoba, Banco Nación. Mixtas, Banco Chaco. De la nación, insisto, Banco Nación, de las provincias, Banco Córdoba. Municipalidades, Banco Municipal. Y la característica principal acá es que realicen intermediación habitual entre la oferta y demanda de recursos financieros. O sea, lo que tiene que haber es habitualidad. Si no hay habitualidad, no se considera que entra dentro del ámbito de aplicación de la ley. Ejemplo, si yo le presto plata a Virginia Pronino, que veo ahí, es una compañera nuestra, no por eso va a venir el Banco Central y va a decir, no, señor, usted está incurso en las entidades financieras. No es una operatoria habitual, no tiene ni el volumen, ni el tamaño, ni la consideración para que ocurra esa cuestión. ¿Okay? Tiene que haber entonces habitualidad entre la oferta y demanda de recursos financieros. Pero el artículo 2 lo lleva un poquito más allá y dice que quedan expresamente comprendidas en las disposiciones de ley la siguiente clase de entidades. Y ahí ya toca el tema puntual y dice que los bancos comerciales, los bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de préstamo para la vivienda y las cajas de crédito cooperativas entran dentro de este esquema. Por el hecho de su naturaleza jurídica, automáticamente entran dentro de esa característica. Aclara la ley que esta enumeración no es excluyente y que si hay otra clase de entidades también se pueden estar comprendidas en la ley. Y el artículo 3 lo termina de completar diciendo que las disposiciones de la ley pueden aplicarse cuando a juicio del Banco Central lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia.
de hecho que hay una entidad que es la sociedad militar, por ejemplo, que en reiteradas oportunidades el Banco Central intentó incluirla dentro de la ley de entidades financieras, hasta ahora sin éxito. ¿Por qué? Porque tienen un volumen de operatoria en el mercado muy, muy importante. Bien. El artículo 4 habla de la autoridad de aplicación. Y acá vemos consagrado en la ley de entidades financieras el carácter del Banco Central. Este carácter de entidad autorregulada y autárquica, es decir, que maneja su propio presupuesto, dicta sus normas y controla que éstas se cumplan. Entonces dice que el Banco Central tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley con todas las facultades de ella y la Carta Orgánica, que es el órgano que en definitiva establece las bases para el cumplimiento y el funcionamiento del Banco Central, y dice cómo, y habla de dictar normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, es decir, todas estas circulares que dicta el Banco Central para que las entidades puedan realizar su operatoria diaria, tienen que ver con esto. Por eso habla de que se van a establecer regulaciones y exigencias diferenciales que ponderen la clase y naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad de ubicación de sus casas, el volumen operativo, las características económicas y sociales de los sectores atendidos, dictando normas específicas para las cajas de crédito. Y también ejercerá la fiscalización. Ahí habla de todos los puntos específicos que el Banco Central debe atender en esto del dictado de las normas. Dijimos ahí que en el artículo 4 habla de dictando normas específicas para las cajas de crédito. Simplemente lo vamos a nombrar, no lo vamos a analizar porque en el año 2007 hubo una modificación en la ley de entidades financieras donde se modificó de alguna forma las características de las cajas de crédito como entidad. La idea en aquel momento fue que el Banco Central tuviera bajo su órbita agrupaciones de cooperativas y mutuales que se dedican a la intermediación financiera, especialmente en el interior del país. De hecho que hubo todo un lanzamiento al respecto y hubo una capacitación que se les dio a agentes de este colectivo económico, incluso se dio en Córdoba una parte, en la cual yo tuve la posibilidad de participar como instructor, de la cual hubo de alguna forma algunos planes de negocios para la creación de nuevas entidades. La realidad es que esto no prosperó por algunos temas políticos y hoy no hay ninguna caja de crédito que cumpla con lo establecido en la ley. Por lo tanto, no vale la pena, creo, por ahora al menos, ver esa cuestión. Bien. El Banco Central, ustedes recuerden lo siguiente, un banco en particular tiene básicamente dos, si se quiere, actividades. Una, la actividad propia de la intermediación financiera, que es la que el Banco Central controla, regula, supervisa, y por otra están el funcionamiento del banco como empresa. ¿Sí? Como empresa tiene que presentar balances a sociedades jurídicas, tiene que pagar los impuestos, tiene que presentar declaraciones juradas a renta, a AFIP, etcétera, etcétera. Y obviamente todos esos organismos de contralor también no pierden su poder de control, sino que el artículo 5 habla de que la intervención de cualquier otra autoridad queda limitada especialmente a los aspectos que no tengan relación con la intermediación financiera.
es decir, no con las disposiciones de la ley. Y el 6 lo complementa hablando de que las autoridades de control en la forma societaria limitarán su función a los aspectos específicos relacionados con la constitución de la sociedad, la vigilancia y cumplimiento de las disposiciones. O sea, sociedades jurídicas verifica que esté bien constituido como sociedad, verifica que presente los balances como sociedad, que lleve los libros pertinentes, que lleve las actas pertinentes, pero de nuevo, en el aspecto societario de la misma. Habíamos hablado de que las entidades financieras son entidades absolutamente reguladas, por esto de que el Banco Central debe controlar lo que hacen con los recursos, básicamente de terceros. Recuerden que las entidades financieras captan depósitos de los pequeños ahorristas que de alguna manera están indefensos ante cualquier evento fraudulento que hicieran estas entidades. Por lo tanto, hace falta un gran hermano, que es el Banco Central, que regule, supervise la actividad financiera. ¿Y hasta dónde llega esa regulación, ese control, esa supervisión? Y empieza con la autorización para funcionar. El artículo 7 habla de que las entidades no podrán iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco Central. Lo mismo habla de la fusión o transmisión de los fondos de comercio. También requerirá autorización previa. Es decir, hoy por hoy, para poner un banco comercial en la Argentina, si tiene 26 millones de pesos, con eso la podés poner. Porque ese es el capital mínimo básico que te dice que no. Claramente es un valor irrisorio en la actualidad. ¿Qué pasó? Que esto viene hace muchos años y la inflación le fue comiendo el valor del mismo. Pero ¿qué pasa? Vos podés tener 26 palos y no por eso el Banco Central te va a autorizar, va a pedir un montón de cuestiones que vamos a ver a continuación. Primero tenés que hacer es presentar un pedido de autorización. El Banco Central lo va a considerar evaluando la conveniencia de la iniciativa, las características del proyecto, las condiciones generales y particulares del mercado, los antecedentes y responsabilidades de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera. Vamos por partes. Evaluar la conveniencia y la alternativa, de la iniciativa, perdón. Claramente no es lo mismo un proyecto de banco monocasa en la City porteña para compra y vende títulos que un proyecto de un banco comercial minorista en la provincia de Formosa, que es la provincia menos bancarizada del país. En un caso hay un interés genuino, en otro caso es agregar competencia a un mercado que está quizás saturado. Las condiciones generales y particulares del mercado. Claramente, si estamos en medio de una crisis económica, financiera, bancaria, etc., es muy probable que no le den la autorización a nadie. En caso de que haya un escenario económico que sea de alguna forma conducente a la posibilidad de una entidad financiera, claramente se va a mirar de otra forma ese proyecto. Y después habla de antecedente y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera. Acá, básicamente, el Banco Central le pide a accionistas, directores, gerentes, síndicos, etcétera, 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 miembros del Consejo de Vigilancia, que tengan dos cuestiones. Por un lado, la idoneidad, es decir, que conozcan de los fundamentos básicos para poder realizar adecuadamente la administración de una entidad financiera, y experiencia. ¿Qué significa experiencia? Que ya hayan trabajado, no solamente tener que rendir un examen, rendiste el examen de gestión bancaria, sacate un 10
El banco se dice, ah, no, con esto ya te doy la idoneidad. Sí, tenés que tener experiencia, tenés que haber trabajado. Es una actividad, de nuevo, que tiene mucha complejidad y donde estás trabajando con plata de tercero. Por lo tanto, te miran los antecedentes morales. Obviamente, si quebraste un banco hace 5 minutos, no te van a dar autorización para que hagas otro banco. Sí, van a pedir que tengas inciso de idoneidad y que cumplas con la experiencia, que hayas trabajado y que la puedas demostrar a esa experiencia. No sé por qué se me va. Vamos en el 9. Acá está. Lo que dice el punto 9, el artículo 9, es la forma donde cómo se constituyen las entidades financieras. Y esto tiene que ver con un poco lo que vimos con las características de los intermediarios financieros, donde, como en general, como lo dice en el punto, el primer párrafo, dice que las entidades financieras de la nación, provincia y municipalidad se constituyen de acuerdo a su carta orgánica. El resto de las entidades deberá hacerlo en forma de sociedad anónima. Por eso hablamos de que el capital de los accionistas está limitado, la responsabilidad, perdón, de los accionistas está limitada al capital aportado. Entonces, la norma es que, salvo los bancos públicos, los bancos privados sean sociedad anónima. Y hay excepciones. Las sucursales de entidades extranjeras, es decir, un banco, o sea, el HSBC, o el ICBC, o el Citi, o alguno de ellos, podría, en vez de constituir una sociedad en la Argentina y abrir un banco, lo que podrían hacer es abrir una sucursal directamente de su casa matriz. En este momento no hay, por lo que conozco, ninguna sucursal, son todas sociedades argentinas con accionistas extranjeros, obviamente. Pero podría serlo por lo que permite el punto A como excepción, el punto B, que habla que los bancos comerciales también podrán constituirse en forma de sociedades cooperativas, el Banco Credicop es el mejor ejemplo al respecto, y lo mismo las cajas de crédito que también pueden ser cooperativas. Ya hablamos de las cajas de crédito. Habla de que las acciones con derecho a voto serán nominativos. Claramente, de todos modos, hoy todas las sociedades no pueden emitir acciones al portador sin ser nominativos, pero acá la intención, el interés del Banco Central es saber quiénes son los dueños de las entidades financieras. El artículo 10 habla de quién no podrán desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, síndicos, etcétera, etcétera. Los que estén afectados por inhabilidades o incompatibilidades de la ley de sociedades, los que estén inhabilitados para ejercer cargos públicos, los deudores morosos de la entidad financiera, claramente, si una persona debe plata en un banco y no paga, no le van a dar la autorización para ser director de otra entidad. Los inhabilitados para ser titular de cuenta corriente, lo mismo, si libraste cheques sin fondo, claramente no te van a dar la autorización. Los inhabilitados por el 41 de esta ley, que son los régimen sancionatorio del Banco Central, si es que tuvieron un sumario y tienen una sanción, hasta que no la cumplan, no pueden desempeñarse. Y lo mismo quienes por decisión de autoridad competente, es decir, de la justicia. Vamos a avanzar un poquito, hay artículos que fueron derogados. Vamos a pasar un poquito más.
Hay artículos que directamente los leen ustedes, no tiene mucho sentido que perdamos tiempo en revisarlos, son muy simples. Vamos al artículo 15. Habíamos hablado de que la autorización para funcionar la debe dar el Banco Central, fundado en todos los puntos que hemos visto del 9 en adelante. Y acá habla también de que los directorios de las sociedades anónimas, síndicos, etc., deben informar sin demora cualquier negociación de acciones u otras circunstancias capaz de producir un cambio en la calificación de las entidades o alterar la estructura del grupo de acciones. A ver, si yo mañana voy y compro 100 lucas en acciones del Banco Macro, no por eso le tengo que informar al Banco Central. La verdad que el Banco Central, si yo compro 100 lucas, no le va a importar. Ahora, si compro en la bolsa acciones por el 10% del paquete accionario, claramente hay una situación donde se produce un cambio en ese paquete significativo y sin demora los directores de las entidades deben informar al Banco Central. Lo mismo si una entidad financiera compra acciones de otra, debe claramente informar. Y estas operaciones de compra de paquetes accionarios de entidades financieras normalmente se realizan ad referendum del Banco Central. Es decir, que el Banco Central está facultado para aprobar esa transacción, tanto como para denegarla. O, ¿qué pasa si el Banco Central la deniega y la entidad financiera lo mismo incurre en esa cuestión? En ese caso, puede el Banco Central revocar la autorización para funcionar que hubiese dado oportunamente. Recuerden bien esto, el Banco Central, así como le da la autorización para funcionar a la entidad financiera, también le puede revocar la autorización. Así como se la da autorización, también se la revoca. Lo mismo, el 16 habla, es exactamente lo mismo, pero para la apertura de filiales, etcétera, etcétera. O sea, no solamente el Banco Central te autoriza a abrir una casa bancaria, sino también te autoriza a abrir las filiales, sucursales, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver con el proyecto de expansión de una entidad financiera, donde el Banco Central te va a dejar que abra sucursales, expandas tu actividad cuando la entidad es solvente, está líquida, tiene buenas perspectivas. Si es una entidad con problemas, claramente el Banco Central debería oponerse. Lo peor que podés hacer con una entidad que tiene problemas es dejarla expandir, porque estás amplificando el problema. El 18 habla de las cajas de crédito, dijimos que eso no lo íbamos a ver. Vamos al 19, que habla de publicidad. Acá cuando habla de publicidad no habla de marketing, no habla de la propaganda de Galicia, la pareja esa, sino que acá se refiere a otros puntos en particular. Dice que las denominaciones que se utilizan en la ley para caracterizar las entidades y sus operaciones solo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas. Es decir, acá lo que se trata es de que no haya inescrupulosos que, utilizando de alguna manera conceptos que son exclusivos para las entidades financieras, cuenta corriente, plazo fijo, caja de ahorro, etc., lo que puedan hacer es que se aprovechen de la buena fe de la gente con fines delictivos. Por eso dice que no podrán utilizarse denominaciones similares derivadas que ofrezcan dudas acerca de su naturaleza o individualidad. Por ejemplo, si le ponemos banco, la palabra banco claramente es una de las denominaciones que usa la ley, banco de trabajo.
Y ahí queda la duda. Por ejemplo, en Guatemala el principal banco comercial del país es el Banco del Trabajo, con lo cual podría eventualmente llevar alguna duda. En Córdoba tenemos el Banco de la Mujer, por ejemplo. Teóricamente, por este artículo no se podría denominar de ese modo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es una entidad que es pública del Estado provincial eh, y tiene, digamos, alguna connotación más de ONG que de entidad con fin de lucro? Por eso pasa. Pero, insisto, es muy restrictivo el uso en ese aspecto. Queda prohibida toda publicidad o acción tendiente a captar recursos del público por parte de personas que quedan no autorizadas. Por eso cuando vemos en los diarios que aparecen casos de empresas mal llamadas por los periodistas financieras, porque entidades financieras son las que están bajo la órbita del Banco Central, estas son empresas que deberían dedicarse a prestar capital propio, la famosa cueva. Pero vemos que en muchos casos aparecen inversores, gente que le ha dado plata para que hagan intermediación que no está admitida por la ley de entidades financieras. Por eso hablamos que queda prohibida toda publicidad o acción tendida a captar recursos del público por parte de personas o entidades no autorizadas. Si no estás autorizado, entras dentro de un tema penal. Por eso dice que toda transgresión faculta al Banco Central a disponer su cese inmediato y definitivo, a aplicar las sanciones del 41 e iniciar las acciones penales que pudieran corresponder. Cuando hay sospecha de actividad financiera no autorizada, el Banco Central se constituye en querellante en la justicia. Bien, vamos a ver un poquito más, algunos temitas. Las operaciones, el título 2. Básicamente acá lo que dice es que las entidades que nombramos en el artículo 2, los bancos comerciales, los bancos hipotecarios, los bancos de inversión, etc., solamente pueden realizar las operaciones que estén previstas en este punto y las que se consideren compatibles con su actividad. El Banco Central en general saca normativa diciendo cuáles son las actividades compatibles, sociedad de bolsa, administración de fondos comunes de inversión, sociedad depositaria, ese tipo de cuestiones. Para funcionar como agente institutorio de compañías de seguro, etc. En el artículo 2 habíamos visto el punto como número 1, los bancos comerciales. En la Argentina, la banca comercial se asocia a lo que vamos a ver más adelante, lo que se llama la banca universal. ¿Por qué? Porque dice que los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la ley o por las normas que con sentido objetivo dicta el Banco Central ejerce su facultad. Para que quede claro, los bancos comerciales pueden hacer todas las operaciones activas, todo tipo de préstamos, hipotecarios, de corto plazo, de largo plazo, préstamos interfinancieros, cualquiera de esas actividades pueden realizar. Pueden comprar cualquier tipo de títulos públicos, privados, con cotización, sin cotización. Pueden realizar todo tipo de actividades de operaciones pasivas, es decir, todo lo que tiene que ver con las modalidades de captación de los fondos. Y de servicios, tarjeta de crédito, venta de seguros, etc. En tanto en cuanto no esté prohibido por la ley o las normas. Por eso es que es la figura principal. O sea, hoy prácticamente el grueso de las entidades
No hay internet, ¿no? Perdón, se cayó el internet. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bárbaro, muchas gracias. Este tipo de cuestiones, hacerlo cuando no tenés la tecnología adecuada y la infraestructura, este tipo de cuestiones pasan. Sepan disculpar, pero bueno, no fue a propósito. Bueno, nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos más, estamos bien a tiempo. Dijimos entonces, los bancos comerciales son los que pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que están previstas en la, en la ley y en las normas. Estoy buscando dónde grabar esto. Bien. Luego tenemos los bancos de inversión. ¿Cuántos bancos de inversión conocen en Argentina? Seguramente, no tenemos diálogo, pero seguramente la respuesta es ninguno. Y la verdad que no hay, salvo Banco de Inversión y Comercio Exterior, el BICE, que es un banco oficial, que tiene algunas características particulares. Pero en la Argentina prácticamente no hay bancos de inversión como si hay en el mundo. Goldman Sachs, Morgan Stanley son dos ejemplos de grandes bancos de inversión que están a la altura de cualquiera de los grandes money centers del mundo. En Argentina no hay. Uno podría decir porque no hay inversión, y algo de eso podríamos ver. ¿Qué pueden hacer los bancos de inversión? Por un lado, se fondean con depósitos a plazo, o con la emisión de bonos, obligaciones de participación en fideicomisos de los préstamos que otorgan. Esa es la manera de fondearse. ¿Cuál es la idea? Que estos bancos de inversión provean financiamiento de mediano y largo plazo, y solamente de manera limitada de corto plazo. Como eso es una actividad absolutamente poco rentable, poco difundida en la Argentina, prácticamente no hay este tipo de entidades, al menos en la actualidad. Después tenés una serie de cuestiones que son comunes a otro, efectuar inversiones de carácter transitorio, en colocaciones liquidables, obtener crédito del exterior, realizar operaciones en moneda extranjera, creo que es el Banco Central, es decir, todo ese tipo de cuestiones la pueden realizar. Pero recuerden que los bancos comerciales pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicio. Lo mismo los bancos hipotecarios. Si yo les preguntase a ustedes cuántos bancos hipotecarios hay en Argentina, probablemente algunos respondería el banco hipotecario. Y la verdad es que el Banco Hipotecario de Sociedad Anónima no es un banco hipotecario, es un banco comercial. De hecho, que son los principales emisores de tarjeta de crédito en el país. ¿Cuál era la idea de los bancos hipotecarios? Justamente dar préstamos hipotecarios. Y como en la Argentina, ese tipo de préstamos, no solamente por el tipo, sino todo lo que tenga que ver con colocaciones de largo plazo, en la Argentina hoy prácticamente no hay mercado para ello. Se intentó hacerlo con el UVA, hoy los tomadores de UVA tienen un problema. Los
quienes le prestaron plata con UVA, que son entidades financieras, también tienen problemas porque comprometieron un pasivo en función de un rendimiento de un activo que ahora la justicia se lo está cambiando. Lo mismo, las sociedades de ahorro, las compañías financieras, perdón. Compañías financieras sí está más difundido, tiene que ver más con la actividad minorista. Ustedes saben que la actividad minorista es una actividad de gran volumen en cuanto a la cantidad de transacciones y donde esto básicamente se maneja por niveles de scoring. Es decir, hay determinados algoritmos que calculan la probabilidad de impago de una cartera determinada y en función de esos resultados, la entidad prevé una colocación determinada con un rendimiento determinado y una mora determinada. De hecho que muchas de las grandes compañías financieras que hay son propiedad de los bancos más grandes. Efectivo sí, por ejemplo, que la compañía financiera argentina es propiedad del Banco Galicia. Lo mismo Cordial, que es la sociedad que administra la tarjeta de crédito del Walmart, pertenece al Banco Supervit. Es decir, en general los bancos compran este tipo de entidades y dejan a los managers, que son los que saben manejar mejor ese tipo de mercado, que es un poquito distinto al mercado tradicional de los bancos, que básicamente dan préstamos personales y tarjetas a quienes cobran el sueldo en esas entidades. Entonces, las compañías financieras pueden recibir depósitos a plazo, emitir letras y pagarés, con eso se fondean, y básicamente conceder créditos para la compra o venta de bienes, pagaderos en cuotas o a término, y en préstamos personales amortizados. O sea, la idea es eso, que sean préstamos chicos, que sean préstamos en cuotas y que se fonden con depósitos a plazo. No pueden recibir, por ejemplo, depósitos en cuenta corriente, no pueden brindar el servicio de la cuenta corriente y el cheque. Y también pueden otorgar anticipos sobre créditos provenientes de venta, adquirirlos, etc. Es decir, pueden financiar básicamente el consumo. Si vos querés comprar un televisor en una empresa de electrodomésticos, es muy probable que te lo vendan con un crédito de una compañía financiera. Sociedad de ahorro y préstamo tampoco tiene mucha relevancia, y lo mismo en las cajas de crédito, vamos a pasar un poco. Léanlo ustedes, si tienen alguna duda lo vemos. Relación operativa entre las entidades. La pregunta es, ¿entre las entidades pueden operar? La respuesta es sí. Pueden acordar préstamos y comprar o descontar documentos a otras entidades, siempre que se encuadren en la norma. Es decir, básicamente acá la operatoria por naturaleza es la operatoria que se llama call money, que es la operatoria donde los bancos se prestan entre sí. A uno le tiene excedente transitorio de liquidez, a otro tiene un defecto transitorio de liquidez, y hay una tasa de interés de por medio. O operaciones donde una entidad grande le compra, por ejemplo, una cartera de crédito originada por entidades más chicas. Cuando veamos el capítulo de securitización, vamos a profundizar en ese punto. Operaciones prohibidas o limitadas, acá sí nos vamos a detener un poquitito. Total, los otros artículos que quedan son muy rápidos, salvo el de secreto, que también lo vemos en 2 minutos. Dice que las entidades comprendidas en la ley no podrán. Son todas operaciones prohibidas o limitadas. La primera habla de explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase, salvo con autorización del Banco Central. Es decir, la entidad financiera es un intermediario financiero, no es un comerciante, no es un industrial, no es un productor agropecuario. Solamente de manera transitoria, y si eso no le trae consecuencias a su liquidez y a su solvencia, el Banco Central se lo puede autorizar. Y el tema es muy simple. ¿Qué pasa si la entidad financiera tiene una participación muy grande en una cadena de supermercados, por ejemplo, que no cotiza en la bolsa?
si esta entidad financiera tiene una corrida de depósitos, va a ser muy difícil que pueda hacer líquida esa posición en la entidad en el tiempo que lo necesite. Con lo cual, o si lo puede hacer, lo va a hacer a un precio mucho menor, asumiendo una pérdida sustancial. Por otra parte, cuando una entidad toma depósito a plazo fijo, tiene que pagar intereses por esos plazos fijos. Y normalmente las colocaciones son a 30 días, son mensuales. En el caso de, insisto, la participación en la cadena de supermercados, ¿qué interés le paga esa cadena de supermercados a la entidad por su participación? Ninguno. Lo que tiene eventualmente es una vez al año un dividendo si la asamblea lo aprueba y si gana plata. Con lo cual, eso claramente también perjudica el flujo de fondos en desmedro de los depositantes. Por eso es una entidad limitada. Solamente lo puede hacer con autorización de la superintendencia del Banco Central. Lo mismo, los dos puntos que siguen, constituir gravamen sobre sus bienes sin autorización del central y aceptar en garantía sus propias acciones. Esto tiene que ver con qué pasa si una entidad financiera tiene todos sus activos hipotecados a favor de un depositante. Hay una situación de injusticia con el resto de los depositantes, ¿sí? Porque hay uno que tiene garantía real, el resto no. Por lo tanto, para evitar ese conflicto de intereses, es una operación que está prohibida y está limitada a algunas cuestiones en particular que autoriza el Banco Central. Lo mismo aceptar en garantía sus propias acciones. Supongamos que la entidad financiera le presta plata al dueño de la entidad, que pone en garantía sus propias acciones. O sea, acá la realidad es que el tipo va a devolver la plata cuando el valor de las acciones suba. Si el valor de las acciones baja, no le va a convenir hacerlo. Y si tiene una corrida bancaria y las acciones valen cero, es lo que le va a convenir no pagarlo. Con lo cual va a dejar en cero el patrimonio de la entidad. Por eso está prohibido esto de aceptar en garantía las propias acciones. Lo mismo, operar con directores administradores y empresas vinculadas en forma distinta al cliente en general. Supongamos que hoy, con los niveles de inflación que hay, ¿qué pasa si le damos un préstamo a la empresa del hijo del dueño al 10% anual? Cuando la inflación es del, pónganle el número que quieran, arriba del 20%. Claramente hay un beneficio para un vinculado y un perjuicio para todos los depositantes, que ven en cierta manera disminuida su posibilidad de recuperar los fondos. Y por último, el inciso E habla de emitir giro, efectuar transferencia plaza a plaza con excepción de los bancos comerciales. Todo lo que tiene que ver con el proceso de cheques y la cuenta corriente solamente está limitado a los bancos comerciales. El resto de las entidades no pueden brindar ese servicio. Bien, el capítulo de regulaciones, léanlo ustedes, es muy simple, pero básicamente lo vamos a ver en detalle cuando veamos el capítulo 3, regulaciones prudenciales. Lo mismo el 31. También en el 32 y 33 que habla de la responsabilidad patrimonial. Esto tiene que ver también con las regulaciones prudenciales. Dijimos 34, 35 bis, regulación y saneamiento, eso lo vemos en el artículo, en el capítulo de la crisis bancaria. Vamos a un punto en particular que quería ver, y con eso terminamos, que es el secreto. Ahí está apareciendo.
Dice que las entidades no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen. Que les quede bien claro ese punto, porque después se los pregunto en los parciales y me contestan cualquiera. Pasivas son las operaciones que las entidades realicen para fondear su operatorio. No las activas. De hecho, que las activas, si ustedes toman un préstamo en una entidad financiera, ese préstamo figura en la central de deudores del Banco Central. Y es bueno que eso ocurra, porque baja, en cierta forma, al generar más información, baja la mora media en el sistema. Entonces, ustedes no pueden decirle a la entidad financiera, che, me estás informando en situación irregular un préstamo y todo el mundo se entera. Y sí, se va a enterar. Y sí, se va a enterar. No pasa el secreto país. El secreto pasa básicamente por la operación pasiva. O sea, no es bueno que el público en general sepa cuánta plata tengo yo depositada a plazo fijo ni en qué entidad. Te secuestran un hijo y si es público esa cuestión, el delincuente, ¿qué te va a decir? No tengo plata. No, ¿cómo no? Se va a tener un plazo fijo en el banco tal de tanta plata. Estoy diciendo casos que son totalmente burdos. Hay excepciones. ¿Cuáles? Los jueces en causas judiciales, el juez puede pedir información si hay una causa judicial de un determinado depositante. El Banco Central cuando te inspecciona te pide todos los deudores, todos los depositantes. Obviamente, como vamos a ver después, los integrantes del Banco Central tienen también todo esto del secreto bancario. Los organismos recaudadores de impuestos, AFIP, los impuestos nacionales, total libertad. Los que son provinciales y municipales tienen una excepción, tienen una limitación, perdón, que tiene que ser un responsable determinado y debe encontrarse en el marco de una inspección y debe ser requerido formal y previamente con anticipación. Bien. Todos los 31 de diciembre, las entidades financieras le dan a la AFIP todo el padrón de depositantes. Cuando vos entras con tu quit a la AFIP, te dicen, esto sabemos de usted. Y saben más que muchas veces yo ni sé qué saldo tengo en la cuenta, entro a la AFIP y mira, la AFIP sabe más que yo. Las propias entidades para casos especiales, con autorización del Banco Central, y el personal, obviamente, las entidades financieras, también deben guardar la absoluta reserva de esas informaciones. Y el artículo 40 también habla de que las informaciones que recibe el Banco Central tendrán carácter estrictamente confidencial y que el personal de las entidades del Banco Central, perdón, y la auditoría externa, también deben guardar absoluta reserva. Bien, bueno, con esto me pasé 3 minutos, pero empezamos 3 minutos más tarde. Con esto terminamos la primera parte del capítulo 2. Vamos a completar la información el próximo lunes, viernes de feriado no hay clase. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Adiós. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, gente, muy bien, adiós.